Hablemos de los tipos de astrología. El otro día les conté en un video anterior acerca de la historia de la astrología y cómo esto es un conocimiento que viene desde hace más de 4000 años. Y hoy les voy a contar acerca de cuáles son los 4 tipos de astrología básicos que han existido siempre. Son como 4 ramas de la astrología que vienen desde la más remota antigüedad y que se utilizan todavía hoy en día. La primera, o la más importante, sobre todo en esa época de la antigüedad, era la astrología mundana, así se llamaba, mundane en inglés, que quiere decir mundial, quiere decir la astrología que habla de lo colectivo, habla de lo que sucedía a los pueblos en general. Y en ese sentido tenía muy en cuenta la vida de los reyes, las reinas, los emperadores, porque eran los gobernantes, y del destino de ese gobernante dependía el destino de todo el pueblo. Hoy en día se utiliza todavía ese tipo de astrología para hablar acerca de los países, de los sucesos geopolíticos, sociales, económicos y globales. Entonces es un tipo de astrología que existe, tiene reglas un poco diferentes a la astrología que conocemos en el ámbito de lo personal, pero son reglas válidas y se pueden aprender muchas cosas con este tipo de astrología. Está el segundo tipo de astrología más importante, obviamente tiene que ver con la natal, es la astrología jurídica en términos antiguos, que habla de la vida del individuo y del nacimiento de todo, o sea, la astrología que se mira a partir de una carta natal, del nacimiento de alguien o de algo también, de algún evento, algún proyecto. Siempre tiene un punto de partida y ese punto de partida representa un mapa que te va a hablar acerca del desenvolvimiento de eso que nació o esa persona que nació. Esa es la que más conocemos, es la que utilizamos constantemente, de la que les hablamos aquí siempre en Astrológica y la que probablemente ven compartir a muchos astrólogos. Y es la que ustedes pueden usar para entender su mapa natal. Pero hay otros 2 tipos de astrología que se conocen menos o de repente se utilizan un poco pero no se profundiza tanto en ellas, y es la astrología electiva, que es el tercer tipo de astrología del que les quiero hablar hoy, que se trata de elegir el momento adecuado en el tiempo para hacer algo, para empezar algo. Hay ciudades de la antigüedad que se construyeron teniendo en cuenta, o se fundaron, mejor dicho, con una fecha astrológica en particular, porque los astrólogos de esa época pues orientaban a los gobernantes acerca de cuándo era el mejor momento de fundar esa ciudad, de darle inicio a ese proyecto cívico, y pues para que tuviera un buen desenvolvimiento. Entonces, lo mismo, hoy en día la astrología electiva se usa todo el tiempo. Esa sí la practico yo, esa sí, pues ustedes la encuentran siempre ahí en las opciones de mi página web, elegir una fecha, porque mucha gente me consulta cuándo les conviene casarse, por ejemplo, cuál es una buena fecha de mudanza, cuál es una buena fecha para lanzar un proyecto, para lanzar una campaña publicitaria o etcétera. Y también en algunas ocasiones, cuando la persona sabe que su bebé va a nacer por cesárea, pues a veces les gusta también consultar cuál sería el mejor día para elegir el día de la cesárea, sabiendo que en el caso del nacimiento de los bebés hay que ser muy respetuosos y que a veces ese bebé nace cuando le toca y cuando su alma elige nacer. Entonces, pero existe ese tipo de astrología, se llama electiva, para elegir el momento indicado, ¿ok? Y el cuarto tipo de astrología que les quiero comentar hoy también es una astrología que ha existido desde la más remota antigüedad y se llama astrología horaria. Es bastante distinta a la astrología que conocemos, es decir, es similar porque sale del mapa natal, usa los mismos planetas, usa los aspectos, pero a la hora de interpretar las respuestas tiene reglas muy específicas que son distintas a las reglas de interpretación que usamos en astrología natal. Me refiero a que esta astrología horaria funciona de la siguiente manera, les cuento. Por ejemplo, una persona tiene una pregunta o tiene un problema o quiere saber algo y busca la astrología para saber una respuesta, para encontrar una respuesta a algún problema que se le está presentando. Puede ser de su vida corriente, puede ser existencial, pero sobre todo se usa mucho para temas muy puntuales, ¿vale? Entonces, la persona busca al astrólogo, le hace la pregunta y en el momento en que el astrólogo recibe y entiende la pregunta, entiende, es muy importante que no es cuando el cliente hace la pregunta, es cuando el astrólogo la comprende, entiende la pregunta. Ese astrólogo mira la hora
mira el día, la hora, la fecha y saca un mapa natal para ese momento, el momento en que escuchó la pregunta del cliente y la comprendió. Y el cielo de ese momento te va a dar la respuesta a esa pregunta. Entonces se pueden preguntar cosas como ¿en cuántos días voy a vender mi casa? Como ¿dónde están los aretes que se me perdieron? ¿Dónde están las llaves del carro? ¿Voy a recuperar el pasaporte que se me perdió o no lo voy a recuperar? Cosas tan básicas como esas, como temas acerca de las relaciones. Por ejemplo, ¿me conviene establecer una sociedad con tal o cual persona? Yo sé que es una astrología muy atractiva, cuando la gente la conoce, obviamente la usa muchísimo y seguramente en algún momento de este año que ya empecé a dar muchas clases y talleres, vamos a hacer un taller de astrología horaria. No acepto consultas de ese tipo, es decir, yo no tengo esa opción en mi página web porque me saturarían evidentemente con ese tipo de preguntas y no tengo tiempo para responderlas. La uso para mí, conozco la astrología horaria, la he utilizado con algunos clientes en particular cuando la consulta lo amerita, o sea, cuando ya están en consulta y hay una pregunta que yo veo que se pudiese responder muy bien con astrología horaria, lo hago, pero no es algo que ofrezca como servicio regular, porque pues ustedes comprenderán que se saturarían pues la solicitud de ese tipo de consultas. Es muy atractiva y funciona un poco como un oráculo. Entonces tampoco quisiera pues que se derivara el tema de la astrología hacia eso, porque eso nos lleva ya a la adivinación y a otros temas o sea, usos de la astrología que pueden caer en decadencia muy rápidamente. Entonces pues no es mi política usar la astrología horaria como de frente para todo público, sino en ocasiones particulares, pero sí puedo enseñarla para que cada quien practique y la use y vaya mirando el efecto que tiene y las respuestas que encuentra. ¿Okay? Entonces esos son los 4 tipos tradicionales de astrología que han existido desde todos los tiempos. Ahora, la astrología natal, que fue la segunda que les mencioné, la que tiene que ver con el individuo, con la persona, se ha subdividido a su vez, sobre todo en las épocas más recientes, en la modernidad, en muchos tipos de astrología. Estamos hablando de que hay astrología psicológica o psicoastrología, que fue la escuela que partió de la escuela inglesa, de los ingleses, con este resurgir moderno de la astrología. Me refiero a Alice Green, Howard Sportas y a toda esta escuela que con ellos participaban en ese grupo de astrología psicológica, y se difundió muy bien. Dane Ruger es el padre de esa astrología psicológica o psicoastrología. Me refiero también al tipo de astrología evolutiva, por ejemplo, que tiene mucho que ver con los nodos lunares y con el karma y las vidas pasadas y todo ese tipo de cosas. Esa es otra como especialización. La astromedicina, esa ha existido de toda la vida y tiene que ver con la natal, con la astrología natal. Era prácticamente que no se diferenciaba en la antigüedad, porque un astrólogo y un médico a veces eran la misma cosa, o sea, por lo general eran la misma cosa. Entonces, la astromedicina no cuenta en esto que les estoy diciendo de la modernidad, porque esa sí existe de toda la vida. Está la astrología de la escuela chamánica, por ejemplo, que a mí me encanta esa escuela. Es la que hace todo el enfoque de la interpretación a partir de las fases de los planetas, las fases de estrella matutina y estrella nocturna. Entonces esa es la escuela chamánica. Y así hay infinidad de astrología, esas son las que recuerdo en este momento, pero hay muchos tipos de astrología que se han subdividido, como les digo, de la astrología jurídica o natal, que es la que estudia al individuo. También hay en este momento de la historia que la astrología está haciendo un boom, un resurgir muy poderoso. Hay proyectos de investigación que tienden a desarrollar nuevos tipos de astrología cada vez. Entonces, en ese sentido, cualquier astrólogo que sea estudioso de su tema y que presente una tesis con respecto a cómo poder estudiar algo. Por ejemplo, hay un video que yo les compartí, se llama The Pinball Technique. Y esta técnica, la técnica de pinball, como esas maquinitas de juego de pinball antiguas o vintage. Bueno, hay una astróloga en New York, Anne Orley, y ella es la que diseñó esa técnica y es muy interesante, de acuerdo a su propia investigación personal. Entonces, como les digo, un astrólogo tiene un método o genera un método, una investigación personal y funciona y genera estadísticas y lo puede divulgar. Actualmente hay muchas conferencias de astrología que son internacionales, tanto en Estados Unidos como en Europa, en las que esos astrólogos
que están en esa vanguardia de la investigación van y exponen sus teorías. Ahorita actualmente las están haciendo de forma virtual por todo el tema de la cuarentena, pero siempre tienen años haciéndose de manera local. Entonces, bueno, esos son los tipos de astrología de los que les quería hablar hoy. Cuéntenme qué les parece y si ya las conocían o si les parece interesante alguna de las que mencioné.